Adolf Hitler. Solo con oír su nombre ya se nos viene a la cabeza una de las épocas más oscuras y terribles del siglo XX. A ver, que quede claro desde el principio. El objetivo de esto no es glorificar a nadie, ni mucho menos. Es intentar comprender. Entender el contexto, los mecanismos, las condiciones que hicieron posible una de las mayores tragedias de la historia. Y la pregunta del millón es esta. ¿Cómo es posible que un artista frustrado acabase convirtiéndose en un dictador? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y es la que nos va a guiar en todo esto. No es una pregunta para quedar bien, es que es fundamental para entender cómo la ambición personal, la frustración y una crisis nacional tremenda pueden mezclarse de la peor manera imaginable. Es que para entender al personaje, primero hay que entender el escenario, el mundo que lo creó. Y ese mundo, la Europa de principios del siglo XX, no era precisamente un lugar tranquilo. Era un continente con una herida abierta y sangrando. Y todo empieza justo aquí. Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles no fue visto como un acuerdo de paz. Para muchísimos alemanes fue una humillación en toda regla. Las sanciones económicas eran, asfixiantes. Y esto no solo generó pobreza, que también, sino que creó algo mucho más peligroso, un sentimiento colectivo de agravio, de que se había sido injusto con ellos. Y claro, con ese caldo de cultivo pues llegó el caos absoluto. La República de Weimar, que era el intento de Alemania de ser una democracia, se caía a trozos. Pensemos por un momento en cómo era esa sociedad. El dinero podía no valer nada de un día para otro, el paro era masivo y las calles estaban llenas de violencia entre grupos políticos. En un panorama así, las promesas radicales, las soluciones drásticas empiezan a sonar muy, pero que muy atractivas. Y justo ahí, en medio de todo ese lío nacional, aparece un hombre. Ahora vamos a ver cómo el camino personal de Hitler se cruza de forma explosiva con esta crisis del país. Es el momento exacto en el que el individuo y la historia chocan. Esta cronología no es una simple lista de fechas, Es una cadena de fracasos que lo van marcando. Que te rechacen en la Academia de Bellas Artes de Viena eso lo llenó de un resentimiento brutal y lo puso en contacto con las ideas antisemitas que luego serían el centro de su ideología. La guerra, por primera vez, le dio un propósito. Y lo más curioso, o lo más paradójico de todo, es que fue su primer gran fracaso político, ese golpe de Estado fallido de 1923, lo que al final le dio fama en todo el país. Y ojo con esta idea, porque es clave para entender todo lo que vino después, la famosa puñalada por la espalda. Hitler no se la inventó, pero vaya si la supo utilizar. Era una explicación súper simple para una derrota muy compleja. La culpa de perder la guerra no era del ejército, que va, era de enemigos internos, los judíos, los comunistas, los políticos. Una mentira muy poderosa porque daba una respuesta fácil y sobre todo un culpable al que señalar. Así que ya lo tenemos, el escenario listo, el personaje definido, solo faltaba la cerilla que prendiera la mecha. Y esa cerilla fue una crisis económica mundial que puso a Alemania de rodillas y de paso al partido nazi en el centro del tablero político. Más de 6 millones, y esto no es una cifra cualquiera, Estamos hablando de 6 millones de personas sin trabajo en Alemania durante la Gran Depresión. Hay que imaginarse la desesperación de millones de familias. Y es justo en esa desesperación donde el discurso de odio de Hitler encontró el terreno más fértil. Esto que vemos no fue casualidad, para nada. Fue una estrategia y muy bien calculada. Primero, aprovecharon la crisis económica hasta el fondo. Segundo, canalizaron toda esa rabia hacia el nacionalismo y el antisemitismo. Tercero, prometieron orden, mano dura y devolver el orgullo perdido. Y con eso llegaron al poder de forma legal en 1933. A partir de ahí, solo quedaba el último paso: aplastar a toda la oposición y hacerse con el poder absoluto. Y una vez que tuvieron todo el poder, sin nadie que les pusiera freno, la maquinaria de la ideología nazi se puso en marcha. Y lo que vino después fue una catástrofe de una escala que cuesta incluso imaginar. Es que el Holocausto no fue un daño colateral de la guerra, no. Fue uno de los objetivos principales del régimen desde el principio. Esa forma de industrializar el asesinato, con una burocracia fría, metódica, sigue siendo uno de los crímenes más atroces y difíciles de asimilar de toda la historia. Este gráfico, pone los pelos de punta. Nos da una idea de la escala del horror. Porque aunque los 6 millones de judíos asesinados son el corazón de esta tragedia, el odio del régimen no se detuvo ahí. Se extendió a millones de otras personas que consideraban inferiores o enemigas. Prisioneros de guerra soviéticos, polacos, gitanos, personas con discapacidad, opositores políticos. Al final, la misma guerra que él empezó para construir su gran imperio fue la que se lo tragó a él y a todo su régimen. Después de unos años de victorias iniciales, abrir un segundo frente en Rusia y la entrada de Estados Unidos en la guerra sentenciaron su final. Un final que llegó en un búnker,
bajo los escombros de la ciudad que soñaba con ser la capital del mundo. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la más importante de todas. ¿De qué sirve saber todo esto? ¿Por qué tenemos la responsabilidad de mirar de frente este capítulo tan oscuro de la historia? El impacto fue, un terremoto que cambió el mapa del mundo para siempre. De las cenizas de la guerra nacieron instituciones como la ONU y un nuevo concepto sobre los derechos humanos. El mundo en el que vivimos hoy es, en gran parte, una respuesta directa a aquella catástrofe. Entonces, ¿por qué insistir en esto? Pues porque nos enseña a ver las señales de peligro. Nos enseña que las democracias pueden ser muy frágiles, cómo la propaganda puede envenenar a toda una sociedad y, sobre todo, cómo el discurso del odio puede pasar de ser solo palabras a convertirse en violencia a gran escala. Y aquí es súper importante que desmontemos un par de mitos. Hitler no hipnotizó a Alemania, no fue un hechicero con poderes, fue un político muy, muy hábil para aprovecharse de una crisis profundísima. Y no lo hizo solo. Necesitó la ayuda, la complicidad o, como mínimo, la pasividad de millones de personas. El mal muchas veces es así de banal, de sistémico. Y aquí llegamos a la clave de todo. Mirar esta época de la historia nos obliga a ver la peor cara del ser humano. Y sí, es incómodo, es doloroso, pero darle la espalda, hacer como que no pasó, sería una irresponsabilidad. Sería renunciar a aprender las lecciones que nos dejó. Y nos vamos a quedar con esta idea final. Las condiciones nunca vuelven a ser idénticas, eso es verdad. Pero los patrones, el resentimiento, la crisis económica, la búsqueda de cabezas de turco, esos sí que pueden volver a aparecer. Entender el pasado no nos garantiza un futuro perfecto, pero desde luego es la mejor herramienta que tenemos para estar alerta.